Sean bienvenidos a la clase de tumores de mediastino de la Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Mi nombre es Ivana Chalfún y junto al doctor Matías Guerrero hicimos esta presentación para ustedes. ¿Sabían que los tumores de mediastino pueden ser tan silenciosos que se descubren en etapas avanzadas? ¿Imaginan que un tumor pueda crecer en el tórax sin que lo notemos? En esta presentación vamos a definir los tumores de mediastino, vamos a dividir el mediastino en sectores, hablaremos de los tumores primarios y secundarios, de su epidemiología, cuál es su clínica, ejemplificaremos con casos clínicos, realizaremos diagnóstico y abordajes quirúrgicos y finalmente elaboraremos una guía para estudiar tumores de mediastino anterior que son los más frecuentes. Llamamos tumores de mediastino a cualquier tumor benigno o maligno, sólidos o quísticos, primitivos o metastásicos que se desarrollan en este sector del cuerpo. Es importante saber que dada la gran diversidad de tejidos que existen en el mediastino, se originan un grupo heterogéneo de enfermedades que van desde la parte inflamatoria, neoplásica o congénita. Acá se exceptúa la glándula tiroides por ser de origen cervical. En estos 5 ejemplos de las figuras que estoy mostrando, podemos ver un teratoma tímico en la primera figura, mostrando los diferentes tejidos, desde óseo, cartilaginoso y mucoso, un liposarcoma gigante, ya que esa regla que se encuentra debajo de la lesión mide alrededor de 30 centímetros y el tumor es más grande que esa medida. Un timoma de una glándula tímica, una exéresis completa del timo, donde del lado derecho vemos una tumoración. Un quiste pericárdico que al no contener el líquido ya por haber sido evacuado, se presenta como si fuera una membrana aplastadita. Y un neurinoma, que es un tumor benigno de los nervios intercostales. En este cuadro podemos ver los tumores de mediastino primarios. Acá excluimos los secundarios, los que no se formaron en primer lugar dentro del mediastino, sino que son los tumores originales del mediastino, primarios, donde vamos a ver la cantidad y la vasta cantidad de patologías. En este cuadro son más de 20 enfermedades que conforman los tumores de mediastino, primarios en el compartimento anterior, medio y posterior. Es importante saber qué es el mediastino. Es ese compartimiento anatómico intratorácico entre las pleuras mediastinales, detrás del esternón y las uniones condrocostales y delante de los cuerpos vertebrales y las costillas, que va desde el opérculo torácico hasta el diafragma. Actualmente se utiliza la clasificación del ITMIG, que es del año 2017 y nosotros nos referimos al compartimento anterior o prevascular, al medio visceral o posterior o paravertebral. El ITMIG es la International Thymic Malignancy Interest Group, que es el grupo de interés de las malignidades tímicas internacional, que trató de clasificar y unificar las clasificaciones que existían hasta ahora del mediastino. Así, en estos cortes tomográficos podemos ver que el mediastino anterior o prevascular va desde el esternón y el plastrón esternocondral hasta el pericardio y la adventicia de los grandes vasos. En el mediastino medio visceral está compuesto por la mayoría de los órganos vitales del mediastino, como ser el corazón, los grandes vasos, el esófago, la tráquea, los bronquios. Y el posterior comienza en la pared posterior del esófago e involucra todo lo que sería
la parte neural de los nervios intercostales. La epidemiología. La incidencia de los tumores de mediastino primario son infrecuentes. Ocupan solo el 3% de la patología torácica, siendo los timomas, los tumores neurogénicos y los quistes benignos los que justifican el 60% de la patología quirúrgica del mediastino. Los linfomas, los teratomas y las enfermedades granulomatosas representan el 30% y el 10% restante corresponde a lesiones vasculares. En cuanto a la incidencia de los tumores de mediastino secundarios, son más frecuentes que los primarios y están representados por las metástasis ganglionares mediastinales. Si sumamos la incidencia de los tumores primarios y secundarios, tenemos que hay 1,5 a 2 casos nuevos cada 100.000 habitantes por año. Cuando hablamos de los tumores de mediastino primarios y tenemos que distribuirlo por edades, en los adultos representa el 30% los tumores malignos, una relación 1 a 1 hombre-mujer. En cambio, en los niños, cuando un tumor de mediastino se presenta, el 50% de ellos son malignos y son más frecuentes en el sexo masculino. Cuando la distribución por localización, leemos la literatura, en ella reporta que el adulto, el 54% de los tumores mediastinales se desarrollan en el mediastino anterior, el 20% en el mediastino medio y el 26% en el mediastino posterior. Por lo tanto, son más frecuentes los tumores de mediastino anterior, luego le siguen los de mediastino posterior y finalmente los de mediastino medio en cuanto a los primarios. Pero recuerden que los tumores más frecuentes en general son los de mediastino medio, secundarios, que son las metástasis ganglionares. Aquí, cuando hacemos epidemiológicamente, estamos estudiando los tumores de mediastino primario y secundario, sabemos que en el más frecuente de los secundarios se origina en el mediastino medio, pero en los primarios, en el adulto, en el sector anterior y en los niños en el sector posterior. La clínica de los pacientes con tumores de mediastino puede aparecer en entre el 30 al 40% de los pacientes, o sea que la mayoría puede no presentar síntomas. Y cuando los síntomas se presentan, pueden ser por compresión o infiltración o de causa neurohumoral por síndromes paraneoplásicos. En el caso de la compresión o infiltración, puede ser cuando afecta el aparato respiratorio, darnos tos, disnea, estridor o hemoptisis. Cuando el paciente afecta a nivel pleural, podría originarse derrame pleural y dolor torácico. Si afecta el aparato digestivo, disfagia o pirosis. Si afecta el aparato cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento, arritmias. Cuando afecta la parte neurológica o los nervios, da dolor, parálisis frénica si afecta el nervio frénico, un síndrome medular si afecta a nivel de la médula espinal, o el síndrome de Claude-Bernard-Horner cuando afecta la cadena simpática, o disfonía en el caso de algún laringio recurrente. También puede afectar, ya sea por compresión o infiltración, la parte vascular, dando un síndrome de vena cava superior. Cuando se genera la clínica de causa neurohumoral o síndromes paraneoplásicos, es decir, que el paciente tiene síntomas que la única manera de explicarlos es a través de la presencia de un tumor, pueden ser fiebre, miastenia gravis, aplasia medular, hipogamaglobulinemia, osteopatía hipertrófica, ginecomastia, hipertensión, taquicardia, sudoración, hipoglucemia, entre algunos de los síntomas, que la única manera de explicarlos es a través de la presencia de un tumor de mediastino. Cuando realizamos laboratorio en estos pacientes podemos encontrar anemia, un aumento de la eritrosedimentación, el aumento también de la fosfatasa alcalina que se da en algunos linfomas y en el hiperparatiroidismo. También puede haber alguna alteración en el metabolismo del calcio, por ejemplo en el caso del hiperparatiroidismo.
También se pueden solicitar ACRA, que son los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que ocurren en la miastenia gravis. Los marcadores tumorales que se pueden solicitar ante la presencia de un tumor de mediastino es la alfa-fetoproteína, que se da en tumores no seminomatosos, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, que se da en casos no seminomatosos en general, y un 10% en los seminomas, la LDH, el carcinógeno embrionario también se puede solicitar, que esto presenta un aumento en los tumores no seminomatosos y en las metástasis de cáncer de colon, y depende de la orientación clínica. Podemos llegar a pedir, por ejemplo, el ácido vanilmandélico si estamos ante la sospecha de un paciente con feocromosoma. En diagnóstico por imágenes, cada método brinda distinta información sobre los tumores de mediastino. Si ya conocían los principales métodos de diagnóstico para los tumores de mediastino, ¿quieren que veamos ejemplos de cada uno de ellos? Ya que los principales métodos diagnósticos son la radiografía de tórax, la tomografía axial computada, que es la técnica diagnóstica de elección o gold estándar, la resonancia magnética por imágenes, que evalúa el grado de compresión o la posible invasión, pero no puede evaluar el parénquima pulmonar si hubiera alguna lesión a este nivel. El PET-TC también estos son los 4 métodos que se utilizan para hacer diagnóstico por imágenes de los tumores de mediastino. Vamos con el primer ejemplo. En esta radiografía de una mujer de 48 años, ella nos refería de antecedente un cáncer de mama izquierdo con cirugía de mastectomía y quimiorradioterapia. En esta radiografía podemos ver que hay un ensanchamiento mediastinal superior derecho y un velamiento sutil de la mitad inferior del hemitórax derecho, que se debe a la presencia de una prótesis mamaria. Vamos a ver cómo se ve esta paciente por tomografía. Esta misma paciente se le realizó una videomediastinoscopía diagnóstica para poder saber de qué se trataba el tumor, si estaba en relación con su enfermedad original, que era su cáncer de mama izquierdo. En la TAC podemos ver que hay una masa mediastinal tipo Bulky en el mediastino medio, con una mastectomía izquierda y la prótesis de la mama derecha. Este es el tumor más frecuente que ocurre en mediastino medio, que es metástasis ganglionar de algún cáncer que puede ser primario de mediastino o secundario, como es en este caso, que es un cáncer de mama. Segundo caso. En esta radiografía, este paciente varón de 51 años presenta un dolor en hipocondrio derecho tipo molestia. Él no consultaba por síntomas torácicos, sino por un dolor en hipocondrio derecho, un dolor abdominal alto. En la radiografía podemos ver una masa en la mitad inferior del hemicampo derecho que no podemos decir que sea del mediastino solamente, hasta impresiona que también tiene componente pleuro o pulmonar, pleuropulmonar, ¿sí? Vamos a llamarla que es una lesión pleuromediastinal. En tomografía, el mismo paciente, podemos ver cómo hay una voluminosa masa ubicada en mediastino anterior derecho con desplazamiento del parénquima pulmonar y de los lóbulos inferiores y lóbulo medio. En este tercer caso, se trata de una mujer de 66 años que consulta por disnea y pérdida de peso. En esta radiografía vemos el velamiento de los 2/3 del hemicampo derecho con desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. Vemos también que presenta una escoliosis dorsal. Cuando a esta paciente le hacemos una tomografía, podemos evaluar que ya esta tomografía presenta contraste endovenoso, una gran masa lipomatosa, tiene la misma consistencia que el celular subcutáneo. El celular subcutáneo es tejido graso. Entonces, la tomografía informaba que es una gran masa lipomatosa heterogénea que ocupa casi la totalidad del hemitórax derecho. A esta paciente se le realizó una biopsia que informó a través de inmunohistoquímica un liposarcoma de mediastino anterior. En esta
imagen podemos ver la cirugía de dicha paciente realizando la disección o exéresis de la masa tumoral, que era el liposarcoma gigante, del mediastino anterior a través de una incisión amplia que se llama incisión de clamshell. Aquí podemos ver en la foto aproximadamente de 40 centímetros de longitud y un peso que rondaba alrededor de los 4 kilos de este tumor lipomatoso, que es un liposarcoma de mediastino. En este otro caso, porque no todo es maligno, en este caso es una enfermedad congénita, benigna, es una mujer de 49 años que se le realizó una exéresis de un quiste pericardio-celómico. Podemos ver en la radiografía un ensanchamiento mediastinal en el tercio superior de la radiografía, pero en tomografía miren qué bien que se identifica una lesión quística mediastinal que medía 78 por 41 milímetros de longitud. Esto fue un hallazgo casual post-COVID. Esta es la pieza quirúrgica del quiste, que ya al estar evacuado es más pequeño y presenta ya sus paredes totalmente colapsadas, que medía alrededor de 6 centímetros. En este otro caso, en esta tomografía, podemos ver de una mujer de 41 años que se le realizó una cirugía de videomediastinoscopía diagnóstica que dio como resultado un linfoma no Hodgkin B primario de mediastino, y en la tomografía podemos ver una voluminosa formación en el mediastino anterior y medio que desplaza la tráquea hacia atrás. Fíjense que la tráquea está tocando casi la columna y no podemos ver o identificar en qué lugar está el esófago. Es probable que esta paciente también consulte por disfagia. En este otro caso, de un varón joven de 34 años, se le realizó por este tumor de mediastino una biopsia guiada por tomografía. La biopsia fue como resultado una neoplasia poco diferenciada que hasta la inmunohistoquímica no pudo concluir de dónde provenía este tumor, si era primario o secundario de mediastino. Esta tomografía en el lado izquierdo presenta sin contraste endovenoso y del lado derecho con contraste endovenoso. Esto es muy importante para poder identificar las estructuras vasculares del mediastino, ya que cuando se realiza una punción guiada por tomografía, nosotros debemos saber hasta dónde ingresa nuestra aguja para no lesionar estructuras vitales y en este caso vasculares. Podemos ver un gran tumor heterogéneo de mediastino anterior con calcificaciones y áreas hipodensas que son indicativas de necrosis. Y del lado derecho, donde vemos la imagen contrastada de la tomografía, podemos ver que los vasos sanguíneos están por detrás de esta imagen, por lo que nos permitiría hacer la punción y no profundizar demasiado para no lesionar estas estructuras. En esta mujer de 57 años podemos ver cómo esta lesión, que también se realizó punción guiada por TAC y también se realizó una tomografía con contraste para evaluar dónde están los vasos sanguíneos para no lesionarlos, vemos cómo también horada la parte, digamos, invade la pared con lisis external y condral y costal de la lesión, es una lesión infiltrativa. La paciente dio como resultado la biopsia una proliferación de una neoplasia poco diferenciada y está pendiente la inmunohistoquímica por ahora. Vimos radiografías, vimos tomografías, ahora pasamos a la resonancia magnética. En esta mujer de 49 años se le realizó una cirugía video asistida por torácica del lado izquierdo y se biopsió esta lesión mediastinal posterior, que es un schwannoma grado 1. En la resonancia magnética podemos ver la lesión paravertebral izquierda de 27 milímetros, que sería esta lesión que es el schwannoma o neurinoma, que es una lesión, un tumor benigno de un nervio intercostal. Como último método podemos ver el PET-TC. En este caso es una mujer de 13 años que
se le realizó una biopsia de una adenopatía cervical, confirmando que era un linfoma de Hodgkin clásico con variante escleronodular. En el PET-TC, en este corte coronal, podemos ver que hay hiperseñal que indica la actividad metabólica patológica en las regiones cervical, supraclavicular del lado derecho, en mediastino, en ilios pulmonares, en ilio hepático y esplénico, y hay captación fisiológica cerebral, miocárdica y vesical. O sea, el PET solamente nos muestra metabolismo. En este caso, hay metabolismo normal y patológico. También refiere que hay un foco captante en la cara interna del brazo derecho que está atribuida a una adenopatía de localización atípica. No se puede empezar a tratar una masa mediastínica hasta obtener un diagnóstico. Por eso el diagnóstico histológico es muy importante y es parte del algoritmo de estos pacientes. Es verdad que el diagnóstico radiológico puede bastar en algunos casos, como los quistes mediastínicos y en algunos tumores de mediastino posterior o en masas sólidas. O sea, eso es verdad, pero en las masas sólidas se necesita una muestra de tejido para alcanzar un diagnóstico definitivo. Además, los tumores de mediastino en general son muchas enfermedades, entonces aunque uno pueda caracterizarlas imagenológicamente, el diagnóstico histológico se impone. Se puede realizar una PAF. PAF significa punción, aspiración con aguja fina, bajo control de una tomografía de una masa mediastinal, y puede proporcionar la muestra suficiente para diagnosticar un carcinoma tímico u otras neoplasias definidas. Pero los linfomas, los timomas y los tumores neurales necesitan mayor cantidad de tejido para analizar cada célula. Entonces se necesitan otro tipo de estudios histológicos como la punción percutánea, la mediastinoscopía, la biopsia intratorácica, hasta la cirugía resectiva. Dentro de los abordajes quirúrgicos podemos elegir un número que ahora vamos a comentar, pero la elección de este abordaje dependerá de los diferentes y múltiples factores y se intentará siempre elegir lo menos invasivo. Tenemos desde la primera muestra, que puede ser una punción aspiración con aguja fina. La segunda opción es biopsias guiadas por imágenes, como por ejemplo vimos por tomografía. También las podemos guiar por ecografía si hay ventana. La tercera opción es la mediastinoscopía y la videomediastinoscopía diagnóstica, estadificadora y terapéutica, que es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede ingresar a través de una incisión cervical baja y se pueden biopsiar los ganglios mediastinales que se encuentran cercanos a la tráquea. Mediastinostomía o procedimiento de Chamberlain es un tipo de evaluación del mediastino en el caso de aparición de tumores a nivel de la ventana aortopulmonar. La quinta opción es la VATS, que es la videotoracoscopía asistida, que puede ser a través de uno o varios puertos. La sexta opción son las toracotomías y la séptima, la esternotomía, que puede ser a través del medio del esternón, a través de un corte a través de la parte medial del esternón, o clamshell, que es una esternotomía horizontal que se agrega la bitoracotomía. Los tumores de mediastino, incluyendo todos los tumores primarios y secundarios, son este grupo heterogéneo y numeroso de enfermedades. Si tuviéramos que decir cuál es el más frecuente en los adultos según la localización, en mediastino anterior el tumor más frecuente de mediastino es el timoma. En el mediastino medio son las metástasis, como comentamos, las metástasis, que son los tumores secundarios por otro tumor que se encuentra en otra parte del cuerpo. Y si fuera un tumor mediastino primario, sería un linfoma. Y en el mediastino posterior se encuentran los más frecuentes, los schwannomas.
Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de estos 3 tumores más frecuentes según la localización del mediastino en pacientes adultos. El timoma en general es asintomático o presenta leve molestia en el hipocondrio derecho, a veces puede incluir miastenia o no miastenia. En este caso es un caso clínico donde el paciente estaba asintomático y con molestias en el hipocondrio derecho y no presentaba miastenia. En el diagnóstico por imágenes tenía una lesión polilobulada voluminosa en mediastino anterior en la tomografía de tórax, sin lesiones a distancia en estadificación y donde se realizó una punción biopsia guiada por TAC que confirmaba la presencia de un timoma. El tratamiento que se realizó fue la cirugía resectiva con intención curativa, que se realizó esta vitoracotomía de clamshell, que recién les expliqué, y luego se realizó radioterapia postoperatoria. Este hombre es de 51 años, donde podemos ver en esta tomografía cómo ingresa la aguja para realizar la punción guiada por TAC antes de realizar la cirugía. El diagnóstico final fue timoma invasor, invadía pericardio, nervio frénico derecho y pulmón, medía alrededor de 19 centímetros de diámetro y quedó con una resección completa que se llama R0 y estadificación postoperatoria de Masaoka-Koga del número 3. En el segundo ejemplo que vamos a dar, que son los tumores más frecuentes del mediastino medio, tenemos las metástasis ganglionares y el linfoma. En la imagen de la izquierda es una mujer de 48 años con el antecedente del cáncer de mama que vimos al comienzo, que se le realizó la mastectomía izquierda y quimiorradioterapia, donde a través de una cirugía de videomediastinoscopía diagnóstica pudimos biopsiar esta masa mediastinal tipo Bulky en mediastino medio y podemos ver que además presenta una mastectomía izquierda y la prótesis de la mama derecha. En la mujer de la figura de la derecha es una mujer de 41 años que también se realizó una cirugía de videomediastinoscopía diagnóstica y se diagnosticó un linfoma no Hodgkin B primario de mediastino, donde vemos también una voluminosa formación en mediastino anterior y medio que desplaza la tráquea hacia atrás. ¿Qué presentaban estas pacientes? Disnea y dolor torácico. ¿Qué imágenes vimos? Tumores en mediastino medio, con localización en este mediastino, que es el mediastino medio. El diagnóstico los efectuamos a través de videomediastinoscopía y en los 2 casos el tratamiento fue tratamiento médico a través de oncología. Por último, los tumores más frecuentes de mediastino posterior son los schwannomas benignos, en este caso de una mujer de 49 años donde se realizó una cirugía de BATS izquierda y se pudo hacer la exéresis de la lesión que medía 27 milímetros. Ella refería un dolor crónico dorsal de más de 6 meses de evolución. En el diagnóstico por imágenes pudieron identificar esta lesión de partes blandas de 27 milímetros en mediastino posterior, tanto en tomografía como en resonancia magnética, y el tratamiento fue la resección a través de una cirugía mínimamente invasiva por videotoracoscopía uniportal izquierda. El diagnóstico final fue schwannoma benigno grado 1 según la OMS. Hay muchas guías para que podamos abordar clínicamente a estos pacientes. Una de ellas es esta guía que es un artículo que propone clasificar en 3 grupos a los pacientes con tumores de mediastino anterior. Recuerden que los tumores de mediastino anterior son los más numerosos. Y se los dividiría se lo clasificaría según el sexo, la edad y la presentación clínica imagenológica. Como conclusión, este artículo da información que el sexo y la edad de los pacientes, que la combinamos con la presentación radiológica y clínica, permite realizar el diagnóstico presuntivo con alta fiabilidad en la mayoría de los pacientes y es muy útil para la evaluación multidisciplinaria. Recuerden que la mayoría de las veces va a requerir diagnóstico histológico, pero estar bien orientado clínicamente de lo que puede llegar a ser y de tantas enfermedades que presenta el mediastino anterior es una ventaja, y cuando uno comparte con médicos clínicos, con médicos imagenólogos, con cirujanos torácicos, con
diferentes especialistas podemos hacer una evaluación multidisciplinaria que es mucho mejor que la evaluación de un solo especialista. Por eso se dividen en 3 grupos. Los pacientes mayores de 40 años, ya sean mujeres o varones. Después tenemos los pacientes de 10 a 39 años que sean mujeres y los de 10 a 39 años que sean varones. En estos 3 grupos, digamos, primero tenemos que elegir en qué grupo está nuestro paciente. Si el paciente es varón o mujer y tiene más de 40 años, lo primero que tenemos que pensar si presenta un aumento de la tiroides es en un bocio intratorácico, que se evidencia en el ataque y el tratamiento es resección. Si no hay bocio, debemos considerar el tumor más frecuente de mediastino anterior, que es el timoma, que puede o no cursar con miastenia gravis o un síndrome paraneoplásico, y donde las imágenes son homogéneas o lobuladas o con nódulos pulmonares, y la indicación siempre es quirúrgica, el timoma siempre es quirúrgico. Y hay otras que no sean bocio o no sean timomas y hay que evaluar imágenes quísticas, como un tumor quístico de timo, o si son sólidas, homogéneas, podemos pensar en linfoma, o si son heterogéneas en teratoma. Y por eso la punción de biopsia, si se puede, o la resección es lo que sigue al tratamiento. Cuando los pacientes son más jóvenes, entre 10 y 39 años, y son mujeres, hay que pensar en linfoma si hay adenomegalias en conglomerados con síntomas B y la LDH está aumentada, por lo que habrá que hacer una punción biopsia. También podemos pensar que es un teratoma si la lesión tiene densidad grasa u ósea, por lo cual habrá que indicar la resección. En el caso de que sospechemos un timoma, puede haber o no miastenia, es cuando es heterogénea. Y también acuérdense que los timomas siempre son quirúrgicos. Si la clínica es aguda y fulminante, hay que sospechar en un linfoma un tumor germinal no seminomatoso, por lo que la punción, ya sea citología o biopsia, es importantísimo, y también complementarla con el laboratorio. Cuando el paciente es joven, entre 10 y 39 años, y son varones, hay que pensar en linfoma o tumor germinal no seminomatoso si la presentación es aguda y fulminante con una masa heterogénea, por lo que la punción, ya sea por citología, que es la PAF, o una biopsia, por cualquier vía es necesaria. Si sospechamos un linfoma o seminoma es porque la presentación es subaguda con una masa homogénea y polilobulada que requiere biopsia. Y si el paciente está asintomático, podemos pensar en un timoma o un teratoma benigno, por lo cual hay que también resecarlo. Hay una mnemotecnia para recordar que los tumores de mediastino anterior más frecuentes son las 4T. En primer lugar el timoma, en segundo lugar el teratoma, en tercer lugar un tumor de tiroides, y el cuarto lugar, que empieza con T pero es terrible linfoma, es para recordar que estas son las 4T que son las más frecuentes de mediastino anterior. Como conclusión, sabemos que en el 60% de los casos y hasta el 60% pueden ser asintomáticos. Los síntomas se originan por efecto de masa, por compresión de estructuras vecinas o por signos y signos extratorácicos. Los estudios de imágenes y marcadores biológicos pueden predecir el diagnóstico etiológico, pero la confirmación diagnóstica debe ser histológica en el preoperatorio o en el intraoperatorio de acuerdo a las características del tumor. La decisión terapéutica debe ser multidisciplinaria. Y excepto los linfomas y tumores seminomatosos, la mayoría de los tumores o quistes son quirúrgicos. En casos de obstrucción de la vía aérea, hay que tener muchísimo cuidado en la inducción anestésica. Y la vía de abordaje puede ser mínimamente invasiva de inicio, adaptada a la patología a tratar y respetando los principios oncológicos y de la seguridad del paciente. Gracias por su atención.